Bueno, mi nombre es Oscar Telles, yo pertenezco al grupo de comunicaciones de la REPAM. Recordemos que REPAM tiene sede en Manaos, yo resido en Colombia y desde allí vengo apoyando pues este grupo de trabajo, ¿no? Todo lo que tiene que ver uno con lo que es el tema del núcleo en sí de comunicación de la REPAM, donde realizamos labores de articulación, de formación, pero también de temas de producción. Y esto también pues pasa al grupo de comunicación en sí que se encarga de hacer la parte de prensa de la REPAM y todo ese acompañamiento a las actividades que se van teniendo pues en distintos escenarios, sean nacionales, internacionales, sea de una u otra REPAM. En este momento pues podemos expresar un poco lo que es ser comunicadores en la Amazonía teniendo como referencia esos cuatro sueños que ha tenido el Papa Francisco para la propia Amazonía. Empezar por lo que él denominó ese sueño social, sueño que abarca mucho lo que tiene que ver con la relación que se gesta entre las distintas comunidades que habitan la Amazonía. Aquí agregamos, la Amazonía, pues a hoy día es una zona, un territorio donde no solo viven las comunidades milenarias que siempre se han asentado en sus territorios, sino que ha tenido una serie pues, de fenómenos o de factores sociales, como lo es la migración y el asentamiento de otros grupos poblacionales dentro de la Amazonía, que nos lleva a esto a hablar de que es una Amazonía con diversas relaciones sociales que teje distintos nodos entre diversos grupos que en ella se asientan y que a la larga pues vamos generando como una especie de mezcla, si se quiere decir así, no solo de relacionamientos, sino también de costumbres y otro tipo de vivencias. ¿Cómo comunicar en este tipo pues, de escenarios? Lo primero, pues yo creería que debe pasar porque el comunicador debe conocer de lo que está hablando, de lo que va a tratar. Y esto es un principio básico pues, de la comunicación. Entonces, tratar el comunicar en el aspecto social en la Amazonía pasa por entender cuáles son esas dinámicas que se han dado, una en un primer momento donde pues hablamos de los pueblos indígenas asentados de forma ancestral y milenaria en la Amazonía, y la otra en ese momento donde hay una especie de mezcla de dinámicas. Si entendemos eso, podemos empezar a comunicar el tema de la Amazonía, que esto pues suena, digámoslo, muy positivo si lo seguimos planteando así, pero que tiene una serie de matices que hay que tener en cuenta. Y es que no todo es positivo, porque aquí ya se vienen pues llevando a cabo otro tipo de acciones en el ámbito social que debemos saber tratar si queremos comunicar en la Amazonía. Y ahí es donde vienen los grandes retos. ¿Qué pasa cuando nos encontramos en una dinámica o en un entorno donde una comunidad nativa está abogando por la autonomía de su territorio y tiene un conflicto con un grupo poblacional que reclama un territorio que de pronto no le pertenece ancestralmente? ¿Cómo comunicar ese tipo pues de problemáticas? Y uno responde justamente a una base de la comunicación y que también es algo que, pues, que se nos ha inculcado en esta ecología integral, en esta onda de la iglesia con rostro amazónico, en esta filosofía del Papa Francisco, y es saber escuchar. ¿Qué posiciones nosotros podemos asumir o qué posiciones podemos tener respecto a lo que siente el otro? Tener una especie de empatía, no con un grupo poblacional particular, sino con esos grupos que se interrelacionan en el territorio amazónico. Ahí es donde debe empezar. Si tenemos esa empatía, logramos tener un conocimiento pues, de base de lo que está siendo planteado por cada una de estas personas que se relacionan entre sí y allí empezar a darse a la tarea de sí, hacer la práctica periodística, que es una de las bases, no es toda la comunicación, pero empezar a cumplir ese reto de informar en primera mano para la Amazonía. Y ahí viene la segunda parte, cómo nosotros hacemos un verdadero proceso de comunicación, establecer un diálogo
con las comunidades. Y aquí cobran importancia esos medios de comunicación que están presentes en la Amazonía. ¿Para qué? Para recapitular, ¿no? Entonces tenemos grupos poblacionales diversos que tienen costumbres distintas, que se interrelacionan entre sí y que si bien esto puede generar cosas positivas, también pueden persistir conflictos como en cualquier territorio de orden social. Y el papel en este caso de los medios de comunicación va en generar esos espacios de diálogo para la solución de conflictos, ¿por qué no? En generar esos espacios de movilización y de participación para involucrar a las comunidades dentro de procesos comunicativos. Por eso mencioné en un principio hablar del primer paso, que es de pronto realizar la labor periodística de informar, pero aquí ya viene esa labor de establecer la comunicación como un escenario común. Comunicación, de hecho, es poner en común, establecer un diálogo, que haya una emisión de un mensaje, pero que también haya una retroalimentación, que podamos recibir esa capacidad del otro. Si nosotros sabemos escuchar al otro, podemos aprender a comunicar en ese orden social. Entonces ya vienen los procesos, ya vienen los audiovisuales, ya vienen el reforzamiento de radios comunitarias, ya vienen las prácticas en otro tipo de escenarios, sean virtuales o no, para reforzar cosas como la lengua de las comunidades nativas, el desarrollo de proyectos productivos. Todo esto se puede acompañar desde la comunicación. Pero en ese aspecto social, importante tener en cuenta el saber escuchar, el tener esa empatía para con el otro. Hablamos de un sueño ecológico que, pues, que también nos da alineamiento para seguir en esa nueva iglesia con rostro amazónico. Y ese sueño ecológico se comunica precisamente sintiendo en el interior, en el espíritu de estas comunidades, porque la ecología integral va muy ligada al tema de la armonización de la vida y de los pueblos con su territorio. Recordemos que la Amazonía es importante para que nosotros pues respiremos en el día a día. Si se acaba la Amazonía, estamos acabando con una garantía quizá de biodiversidad y de manutención del planeta. ¿Qué pasa con la biodiversidad? Debemos tener en cuenta que el tema de la biodiversidad nos lleva a establecer el equilibrio en el territorio, un equilibrio que es básico para mantener las condiciones de este planeta para que garantice a su vez la vida. Si nosotros atentamos contra la biodiversidad, estamos atentando contra ese equilibrio y por ende contra la vida. Entonces, comunicar en ese sueño ecológico va ligado a todo lo que tiene que ver la armonización con el territorio. Y este sueño ecológico para mí, en lo personal, está muy de la mano con el siguiente sueño, que es el sueño cultural que se establece en la Amazonía, en esta nueva iglesia con rostro amazónico. ¿Y por qué digo que va ligado? Porque la cultura, también aquí hay que hacer la salvedad, que no todo lo cultural es plenamente bueno, ¿no? La cultura es ancestral, esa que nos habla de la armonía de pueblos indígenas y territorio, de comunidades campesinas y territorio. Esa cultura pues nos ayuda a mantener ese equilibrio. Y qué bonito también comunicar desde ahí. El sueño ecológico y el sueño cultural van muy de la mano, están así, digámoslo, muy atados en términos de comunicación. Si nosotros logramos rescatar esa, esa filosofía, si se quiere decir así, esa armonía que tienen los pueblos indígenas que ancestralmente han habitado la Amazonía a través de procesos de comunicación, a través de seguir promoviendo procesos de diálogo, podemos tener otro tipo de herramientas para que las generaciones que están actualmente sentadas en la Amazonía y las que van a venir, pues sepan cómo armonizar con ese territorio. Entonces aquí ya tenemos otro tipo de problemas. ¿Qué pasa con los índices de deforestación en la Amazonía, la contaminación de las aguas, la persecución a líderes sociales, líderes indígenas, defensores pues, del territorio? Pues pasa en el irrespeto, llamémoslo así, a estas dos posturas que nos ponen, ¿no? Los sueños de Francisco, que es el ecológico y el cultural.
El tema de la deforestación a gran escala es simplemente lo opuesto a esa armonización que tienen los pueblos indígenas con su territorio. Si nosotros deforestamos para sacar el provecho, ¿no?, de los productos maderables, tener una idea de industria y de comercio a gran escala, pues estamos yendo en contra de esa práctica ancestral de los pueblos nativos que muchas veces talan o que talaron en su momento por hacer su territorio productivo, por tener una cadena de alimentación estable que no representa una gran cantidad de hectáreas y que sí hace parte de su cultura y que a la larga termina armonizando con el territorio, pues bueno, es algo muy distinto, ¿no? Estamos en dos polos opuestos, distinto a las grandes extensiones de madera que se pierden en aras de la industria occidental. ¿Por qué mencioné que esto lo solían hacer los pueblos indígenas en su momento? Porque hoy día hay una fuerte influencia de esa dinámica económica, pues que evita que los pueblos indígenas tengan esa práctica de forma ancestral, sino que también lo ven con ojos de la nueva economía que rige el mundo. Y es por eso que en el marco de esa ecología integral, que en el marco de ese sueño cultural, necesitamos establecer espacios de participación, de movilización, pero sobre todo de organización que permitan desde la comunicación, bueno, tener ese tipo de reflexiones de qué es lo que debemos hacer respecto al cuidado de, pues, de nuestra floresta en sí, de nuestras especies forestales. Em, Podemos hablar que sí es el tema de nuevo, de realizar productos periodísticos, ¿por qué no documentales en la Amazonía? ¿Por qué no otro tipo de intervenciones a través de medios comunitarios como las radios persistentes en la Amazonía? Eso está muy bien para dar el primer paso, pero si queremos darle ese toque de comunicación, pues debemos hacer el espacio de interacción con las comunidades, que se genere una reflexión y un sentido crítico. Y hasta aquí en resumen vemos que, pues, que hay un factor común y es que comunicar en la Amazonía, más allá, o bueno, o contando también las dificultades de la integridad de esas personas que se encargan de mover el campo de la comunicación en la Amazonía, pues también está esa parte de desarrollar procesos sociales, culturales y ecológicos a partir de la comunicación. Em, Comunicar en la Amazonía, pues en este escenario, se puede decir que tiene ciertas complicaciones, pero que también tiene una serie de facilidades y es que la organización comunal que caracteriza a la mayoría de pueblos de la Amazonía permite generar ese tipo de espacios y ahí ya hablamos de procesos de comunicación que pueden ser más positivos y certeros a la hora de cumplir un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues cuidar la Amazonía en este caso y contribuir al cuidado de de esa casa común. Entonces, los retos, uno, aquí para ir resumiendo, antes de ir con ese último sueño, los retos, uno es tener las herramientas básicas de comunicación, es el primer paso, si se quiere decir así. El segundo reto es el conocimiento de esas acciones en materia social, cultural y ecológica que llevan a cabo o que llevaron a cabo ancestralmente los pueblos que se han asentado en la Amazonía. Y el tercer paso es poner todo en común, salirse únicamente del producto periodístico e ir más allá para organizar, movilizar y generar procesos que puedan generar cambio y desarrollo. Y hay un sueño eclesial que es quizá eh, el más transversal, para mí también es como el más general, el que puede abarcar a los otros, porque es la nueva mirada de esa iglesia que se tiene para la Amazonía. Cuando hablamos de un sueño eclesial, hacemos referencia al tema de evangelización, sí, muy a gran escala, si se quiere decir. Pero la lectura que le hemos venido dando a la iglesia desde un tiempo para acá, en estos 10 años también de la red eclesial panamazónica, que recordemos en este 2024 cumple 10 años, pues es que la evangelización pasa por ese pregón, por esa buena noticia que va ligado no solo a, digámoslo, impartir una serie de conocimientos del dogma o de la religión católica en los pueblos de la Amazonía, que se hace, que hoy se está haciendo de otra forma, eso está bien, pero ese sueño eclesial también va ligado
a que la buena noticia se construye desde las bases, atendiendo muchas de las necesidades de las comunidades nativas que persisten aún hoy en día, abogando por el respeto de los derechos humanos en territorios donde sabemos son vulnerados. Entonces, comunicar en ese contexto, comunicar a través de ese sueño eclesial, tiene que ya abogar por una comunicación transformadora, algo que influya, que motive el desarrollo de las comunidades que viven en la Amazonía, sean mestizas, sean campesinas, sean indígenas. Hoy tenemos gran presencia de afros, quilombolas, como los llamamos en Brasil. Entonces, estamos en eso. ¿Cómo construimos esa buena noticia en el escenario comunicativo en nuestra Amazonía? Bueno, tener presente que ya estamos en otro pensamiento, si se quiere decir, de la iglesia y que aboga por el respeto de los derechos humanos. Sí está el tema de inculcar poco los conocimientos de la iglesia tradicional, pero con otra lectura. Estamos hablando del amor entre hermanos, pregonar un poquito esa fraternidad que tanto nos hace falta, volver a esa armonía con la tierra, volver también a esa ancestralidad de nuestros pueblos indígenas. Y por eso digo que el sueño eclesial es como el que abarca a todos, porque desde de ese pregón de la buena nueva y de ese movimiento eclesial estamos hablando de tener una armonía en cada uno de estos aspectos. ¿Y cómo comunicamos desde ese sueño eclesial? Bueno, lo que podemos decir es que debemos sumergirnos en las comunidades. Ya conocemos sus dinámicas, conocemos parte de su cultura, pero tenemos ahora que hacer parte de ellas. En el sueño eclesial tenemos que aprender a convivir con nuestras comunidades nativas. No estoy queriendo decir que cambiemos nuestra forma de ser, esto puede influir en nuestra forma de pensar. No es necesario que cambiemos tampoco nuestras costumbres, pero sí aprender a convivir con esas costumbres que se gestan en otros espacios sociales. Si tenemos claro eso, podemos empezar a realizar un proceso de comunicación mucho más eficiente desde la Amazonía y que no se quede mera información, sino que como ya lo he venido reiterando en esta intervención, tenga un proceso de transformación y de desarrollo social para las comunidades. El sueño eclesial es un sueño muy importante porque lo podemos resumir en una frase, ¿no? Poder comunicar desde el amor que se gesta entre los hermanos, desde la fraternidad. Entonces, ahí vienen como esa perspectiva de comunicar en la Amazonía. Podemos detallar una serie de retos y los retos obedecen a la realidad que hoy en día vive nuestra Amazonía. Hablamos de todo ese tipo de cosas dando como o exaltando lo maravilloso que es la Amazonía, pero no podemos dejar de lado lo que en ella ocurre. Tenemos problemas de deforestación que van ligados también a la persecución de líderes sociales y defensores del territorio. Tenemos problemas con la minería a gran escala, sea legal o sea ilegal, depende de la denominación que leen los estados, pero que cualquiera de las dos denominaciones contamina las fuentes de agua, contamina el cuerpo de quienes viven en la Amazonía, el aire que respiran quienes viven en la Amazonía y en el planeta entero, y que a su vez está conectada, está ligada a otro tipo de problemas sociales como trata de personas, el sicariato, persecución a líderes sociales. Eso se ve en el arco minero del Orinoco, lo vemos en la zona del Guainía en Colombia, lo propio pasa en el Brasil. Y si queremos hablar de minería, también tenemos que hablar de la extracción de otro tipo de recursos como el gas y el petróleo. Todo lo que se genera alrededor de este tipo de extracción de minerales, pues no es muy positivo. Degradación social de las comunidades, muchas veces pérdida de esas prácticas culturales que garantizan la armonía. Eso pasa en el norte peruano con el petróleo, en el sur peruano con la extracción de gas. Vemos lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en el Ecuador con todo el tema del Yasuní, algo donde las comunidades han dicho ya no más y que, bueno, parece que no se le va a dar ese freno o se le va a dar no como las comunidades lo plantearon, sino como
los intereses de los económicos de los gobiernos lo direccionen. Entonces es un contexto difícil también para comunicar, que no estamos hablando meramente de la comunicación de denuncia, eso está mal, que aborda esos temas que son muy álgidos, pero que nos dan otro espacio de reflexión. Entonces, comunicar en ese sentido es bastante complicado en ese tema cultural, donde vemos que las comunidades ya han perdido ciertas prácticas y ciertas costumbres por adoptar un modelo occidental que ha resultado negativo en muchas partes. Entonces, ahí hay unas grandes dificultades. ¿Qué podemos hacer para abordar estas dificultades? ¿Qué podemos hacer para salvaguardar la integridad de nosotros como comunicadores, para salvaguardar la integridad de los líderes y a su vez generar esos espacios de reflexión? Bueno, trabajemos con instituciones establecidas allí en la Amazonía, que desde la comunicación estarán dispuestas. Aboguemos por los jóvenes. A los jóvenes les gusta mucho todo lo que tiene que ver con este tipo de procesos comunicativos. Les gusta, se involucran bastante bien. Desde la experiencia lo he podido conocer. Trabajemos mucho con las radios. Las radios en la Amazonía son un medio, yo creo que el más importante que existe por temas geográficos sobre todo, porque la radio llega a lugares donde otros medios no llegan. Recordemos que estamos hablando de comunidades muchas veces que no tienen servicio eléctrico, que no tienen acceso a telefonía, que no tienen acceso a internet. Entonces la radio aquí es una herramienta muy potente y muy poderosa. Construyamos radionovelas, construyamos sociodramas, hagamos otro tipo de dramatizados, narremos cuentos que aborden este tipo de problemáticas, pero que no necesariamente señalen a actores de las comunidades o actores que proliferen este tipo de delitos, ¿no? No lo hagamos. Creemos historias ficticias con realidades existentes. Con eso podemos promover la reflexión y el sentido crítico, pues, de nuestra gente. Hagámoslo en sus idiomas, hagámoslo en los nuestros. Tenemos una diversidad de herramientas comunicativas para poder promover todo este tipo de comunicación y no dejemos de comunicar con el exterior. Yo estoy diciendo que en la Amazonía la radio funciona muy bien, pero lo audiovisual funciona muy bien para la comunidad extranjera, para el resto del país, allá donde sí llegan estos servicios básicos y que se pueda seguir generando esa conciencia crítica en favor de la Amazonía. Comunicar es muy importante, tener la línea de estos 4 sueños del Papa Francisco es muy importante porque de esa forma hacemos un proceso comunicativo que si bien tiene muchos baches, como ya los mencionamos, también nos da las herramientas para poder sobrellevarlo y generar ese sentido crítico que necesitan las comunidades para su desarrollo. Pues muchas gracias. No sé